gracias, Paco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, la verdad que es un honor y un placer. El placer es mío, Paco. Muchísimas gracias por invitarme, por traerme de nuevo a esta maravillosa ciudad, que la primera vez en 2020 era la primera vez que venía y me encantó. Tuve la oportunidad, como no, de visitar la ciudad y de saborear pues todas las maravillas que tenéis aquí, culturales sobre todo, y bueno, pues tenía una espinita clavada. La espinita era, pues, no sé si alguno de ustedes vino por entonces a aquella conferencia. Seguramente pues algunos sí, ¿no? Pero bueno, pues desde aquí era un aspecto un poquito desolador, ¿no? En la sala pues con la distancia que había entre las sillas, entre cada uno de ustedes y todos con la mascarilla, ¿no? Con lo cual solo podía leer un poco los ojos, ¿no? Que comentaba antes con Paco, lo raro que era, en lugar de ver la expresión facial, pues solo ver la expresión de los ojos, ¿no? Alguno que los ojos se le caían, también eso también se veía, ¿no? Pero bueno, espero que hoy no ocurra, ¿no? Es broma. La gran aventura de la evolución humana, así la considero, es fascinante, es una maravilla el poder realmente entender los orígenes. Para mí es una aventura y, bueno, sin ir más lejos, una aventura muy antigua, sin ir más lejos quiero decir, esto nos va a llevar a hace 3,5 millones de años, que es una barbaridad. Miren, Nacho Martínez Mendizábal, que es una eminencia en paleoantropología en España, sugiere que para entender la dimensión de lo que hablamos, cuando hablamos de millones de años, lo traduzcamos a euros. De forma que, si nos imaginamos que los bisontes de Altamira se pintaron hace unos 14.000 años, unos 14.000 euros, bueno, pues 14.000 euros está muy bien, es una cifra que nadie la rechaza, ¿verdad? Si ahora les digo que nuestra especie Homo sapiens surgió hace 300.000 euros, ya estamos hablando de una buena casa, ¿verdad? 300.000 euros es bastante más que 14.000 euros, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar hoy de hace 3,5 millones de euros, con lo cual pues se pueden imaginar que es fácil traducir y entender ahora la dimensión de lo que hablamos, ¿no? Bueno, vamos allá, ¿no? Para entender el origen de nuestro linaje, el linaje humano, el ser humano, hay que entender ¿qué es el ser humano? O sea, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Dónde empezamos a buscar? Pero sobre todo, ¿qué buscamos? ¿Qué tenemos que buscar? Pues tenemos que buscar una serie de características morfológicas, es decir, sin ir más lejos, somos bípedos, cosa que nos distingue muy claramente del resto de primates. Somos inteligentes, tenemos un cerebro muchísimo mayor, 3 veces mayor que el resto de primates actuales, lo cual, pues eso se traduce en unas características únicas culturales. Somos culturales, cosa que el resto de animales, no voy a entrar en ese debate, sí que pueden tener una cierta cultura, desde luego no una cultura tan extensa y única como es la humana. Somos sociales, esto no nos distingue de muchísimos otros animales que son sociales y además esa sociabilidad se traduce en algo que compartimos con el resto de los animales, que es lo bueno y lo malo, los conflictos. Y somos fabricantes. Aquí tenemos un ejemplo de lo que nos distingue de una manera muy clara a otros primates actuales, no humanos, es la pinza de precisión que nos permite realizar, y permitieron ahora vamos a ver, 2,5 millones de euros, pues fabricar aquellos seres las primeras herramientas. Eso es lo que buscamos más o menos, ¿no? Pues hace 3,5 millones de euros lo que teníamos son en África, en el este de África, unos seres que se llaman australopitecos, los Australopithecus afarensis en este caso, es la especie, que dejaron esas huellas. Ahí tenemos una ilustración magnífica de cómo dejaron las huellas. ¿Por qué se han conservado esas huellas hasta nuestros días? Pues muy sencillo, estaban en un territorio cerca de un volcán, ese volcán estaba emitiendo ceniza, ellos caminaban encima de la ceniza, imagínense una playa, con lo cual las huellas que iban dejando pues equivalía a lo que hoy haríamos nosotros en la arena de la playa. Caía una llovizna, iba endureciendo esas huellas, caía más ceniza, iba cubriendo esas huellas, caía más lluvia, iba endureciendo ese terreno y sucesivamente, y esas huellas se han conservado hasta nuestros días, las tenemos aquí. Y lo que dan a entender es que no solo la morfología del esqueleto nos habla de que eran seres bípedos, esos australopitecos, sino que las huellas nos están diciendo que tenían un caminar exactamente igual al que tenemos nosotros. Un apoyo del talón, un arco del pie que permite realizar el recorrido del paso y el pulgar que permite dar el impulso al siguiente paso. Ese caminar es único,
en el linaje humano y ya lo tenían los australopitecos, como lo demuestran, como digo, estas huellas. Los australopitecos se encuentran en dos zonas de África, en el este y en el sur. ¿Significa que no existieron en ningún otro sitio en África? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en el este, la zona de Tanzania, actuales Tanzania, Etiopía, y en el sur, en la actual Sudáfrica, hay un complejo de cuevas, un sistema kárstico, pues hay unas ciertas condiciones paleoecológicas que permitieron la conservación excepcional de los fósiles. En el este, ese territorio volcánico, que además es muy positivo para datar, porque el sedimento volcánico es muy fácil de datar, y en el sur no es un territorio volcánico, sí que son unos sistemas de cuevas cuyas características paleoambientales permitieron la conservación extraordinaria de determinados fósiles. Pues aquí es donde tenemos que buscar, en África. ¿Qué es lo que encontramos? Lo que encontramos son esqueletos de estos seres tan pequeños, un género que es único y jamás se va a volver a repetir, los Australopithecus. Australopithecus es el género, con tres especies, diría yo, principalmente, que hoy nos tenemos que quedar, por lo menos dos, en la cabeza. Australopithecus africanus en el sur de África, Australopithecus afarensis en el este de África. Esas son las dos especies que hay. Eran bajitos, tenían un cuerpo primitivo, fíjense el tórax, que es muy ancho, es de una forma cónica, no como el nuestro, que es mucho más cilíndrico, y vamos a ver pues, que tenían todavía unas ciertas características o bien que conservaban vida arbórea, o bien que sus ancestros más próximos tenían esa vida arbórea y sus cuerpos así lo están expresando. Sin embargo, vemos, a ver si saco el puntero láser, que me ha gustado el invento este. Miren, esta es la pelvis de un chimpancé. Fíjense que tiene forma de pala, y esta es la de un Australopithecus, que tiene una forma muy similar a la humana, tiene una forma de olla, de cuenco. La forma de pala del chimpancé está asociada al caminar cuadrúpedo del chimpancé. La forma de cuenco que tenemos, curvado, la pelvis totalmente curvada que tenemos Homo sapiens y que tenían también los Australopithecus, nos está manifestando otra evidencia más de un caminar bípedo. Pero, como digo, todavía un cuerpo con muchos rasgos primitivos y sobre todo un cráneo llamativamente también primitivo, muy pequeñito, un cerebro no mayor que el de un chimpancé adulto actual. Y unos rasgos también primitivos que podemos ver. Vamos a ver aquí, nos vamos a detener un poquito en los dientes. Esto es un chimpancé que tiene el canino y tiene un hueco en el canino que permite un complejo para afilar, un sistema para afilar ese canino, el superior en el hueco inferior, el inferior en el hueco superior. Ese complejo se pierde en los australopithecus, ya no existen, mantienen una dentición distinta todavía a la dentición humana, sobre todo en los molares, se notan unos molares grandes, pero están perdiendo la estructura que observamos en otros primates que no son los australopithecus. Luego la forma también de la arcada es muy distinta a la sapiens, pero ya hay unos cambios muy importantes. ¿Cuál es el problema? El problema es que se conservan muy poquitos esqueletos. 17, nada más que 17 esqueletos en el registro fósil, y aquí tenemos pues los más completos, ¿no? Ese es un problema. Y el otro problema es que en algunas de las especies los restos postcraneales, los restos de cráneo hacia abajo, los postcraneales, son muy poquitos. Fíjense, en la especie Paranthropus boisei, que es una variante más robusta de los australopithecus, unos primos hermanos se podrían decir, solo se conservan estos huesos, ¿no? En Paranthropus robustus estos, nada más. En Homo habilis, que es una de las especies más antiguas de nuestro género Homo, pues solo tenemos estos restos, los marcados en rojo, obviamente, postcraneales, ¿no? En Homo erectus, Homo ergaster, que es la variante africana, el nombre africano que se suele dar a Homo erectus, ya sí que empezamos a tener esqueletos más completos, con lo cual es muy difícil realmente estudiar la morfología y sobre todo caracterizar qué era un Paranthropus boisei o qué era un Australopithecus afarensis cuando encontramos un nuevo fósil y lo tenemos que comparar con a lo mejor uno o dos fósiles similares a ese, de la misma parte esquelética. Es muy difícil caracterizar especies así, con lo cual se necesitan muchísimos más hallazgos, ¿no? ¿Con cuál nos quedamos como ancestro de nuestro linaje? De Homo, ¿no? de las primeras especies humanas. Homo significa eso, humano, hombre. Nos tenemos que quedar con una especie. No es un género el que da lugar a otro.
no da lugar Australopithecus a Homo, sino una especie concreta de Australopithecus es la que da lugar, la que evoluciona hacia Homo habilis, Homo erectus. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con Africanus o con Afarensis? Africanus, recuerden, el del sur. Pues Africanus lo que tenemos es aquí, por ejemplo, el cráneo, uno de los más conservados, la señora Ples, así se le llamó, porque se denominó al principio Plesianthropus al género, que luego es Australopithecus. Pues es un cráneo que es grácil, redondeado, no tiene cresta sagital, es decir, recuerden un gorila, el cráneo que tiene una cresta sagital aquí, porque los músculos de masticación son tan grandes que necesitan el refuerzo, el reborde en el centro del cráneo. Eso se llama cresta sagital. Este no tiene. Las manos son compatibles con la fabricación de herramientas. Sin embargo, pues fíjense la proyección que tiene la cara hacia afuera, eso no es una cara humana, ¿eh? La cara humana es al revés, es retraída, plana, corta y retraída. El hombro tiene características compatibles con la trepa y además tiene muchísimo dimorfismo sexual, es decir, los machos eran muchísimo más grandes que las hembras. Esta es una escultura de la señora Ples que está en el Museo de la Evolución Humana de Burgos. Y la señora Ples tiene un problema que dice ahí abajo, que si Lucy, que es el Australopithecus afarensis, que es la otra reproducción que hemos visto un poquito más atrás, tiene unos 3 millones de años, 3,2 millones de euros, que se pensaba hasta hace pocos años que tenía 2,5 millones de años de antigüedad, recientes revisiones de la datación del área de Sterfontein, de la cueva de Sterfontein, donde se encontró, ha dado lugar a que es más antiguo que Australopithecus afarensis, 3,7 millones de años. Con lo cual, empieza a ser un candidato que a lo mejor no es tan fuerte. Australopithecus sediba se ha encontrado también en el sur, en otro yacimiento de Sudáfrica, Malapa, y este es mucho más reciente, tiene 2 millones de años, unos 2 millones de años. Son dos esqueletos bastante razonablemente completos y lo vamos a comparar aquí con el afarensis, con Lucy, que es el del medio. ¿Vale? Esos dos esqueletos tienen rasgos que son los marcados en verde, que empiezan a ser un poquito ya más modernos, empiezan a encajar con el concepto del cuerpo moderno de un homo. Sin embargo, por ejemplo, la mano, el cráneo también tiene algunas combinaciones de rasgos modernas, la pelvis es más moderna, empieza a ser más moderna todavía que la de afarensis, que ya lo era, la de Lucy. Sin embargo, los brazos todavía, fíjense las proporciones de brazos con piernas, que son muy simiescas todavía, ¿no? Unos brazos muy largos, los hombros todavía mantienen una compatibilidad clara con la trepación a los árboles, los pies también, y la espalda lumbar también, que es lo más reciente que se ha visto. Bueno, ¿cómo podemos hacer un poco la transición pensando qué es lo que nos llevó a los primeros Homo? Vamos a tener aquí un Homo, este es un Homo erectus de Dmanisi, la actual Georgia, este tiene 1,8 millones de años. Tenemos aquí a la señora Ples, que hemos dicho que tenía no 2,5, sino 3,7 millones de años. Y tenemos el Sediba de unos 2 millones de años. Bueno, tienen un perfil que parece que va siendo un poquito evolutivo, es decir, fíjense que ese prognatismo, esa forma de la cara se va reduciendo, de forma que en el Homo erectus, pues ya se va siendo cada vez más plana, ¿no? Y luego, pues el perfil, dentro del crecimiento del volumen del cráneo, modesto pero crecimiento, es un cráneo cada vez mayor, pues digamos que parece una línea evolutiva. Entonces, podría ser que Africanus y Sediba estén relacionados por ser del sur de África, que tengan una cierta vinculación filogenética y que el Homo erectus, de alguna forma, que aparece ya en los límites inferiores de Eurasia, viniera de esa radiación de Australopithecus hacia Eurasia. Pues tenemos un problema en aceptar esa hipótesis. Y es que los primeros Homo son mucho más antiguos que ese Homo erectus de 1,8 millones de años de Dmanisi, de Georgia. Fíjense que tenemos incluso aquí una mandíbula de 2,8 millones de años, que se ha asociado a Homo por su modernidad y que se ha encontrado en el este de África. Estamos hablando ya de un solape muy fuerte con los australopitecos. Aquí tenemos un lío tremendo en argot científico. Esto es un barullo que no podemos aguantar, ¿no? Fíjense que además tenemos aquí Homo habilis de 2,3, otra mandíbula de 2,4, este es un Homo erectus de 2 millones y este de este año, es nuevo, es de poco más que de 2 millones otro Homo erectus.
Y además, los clásicos Homo habilis, si recuerdan los textos clásicos que dicen Homo habilis, la primera especie humana, la más antigua, de unos 2 millones, 2 y pico. Y luego Homo erectus. Y de habilis a erectus, pues hay una evolución lineal. Nada, bórrenselo de la cabeza. Nada que ver con esa evolución lineal, porque además los Homo habilis son, en algunos casos, mucho más recientes que los Homo erectus. Fíjense, en la anterior diapositiva les hablaba de Homo erectus de unos 2 millones de años y tenemos aquí algún habilis de 1,9, otro de 1,65 y este Homo erectus que tiene 2 millones, ¿no? Es decir, ¿cómo nos quedamos? Si además tenemos hasta 4 taxones, es decir, 4 especies definidas para todo lo que está sucediendo en África en los orígenes de Homo. Tenemos Homo habilis, ya nos suena, Homo rudolfensis, este señor de aquí, Homo erectus, como este de Dmanisi, que es primo del que os he enseñado antes, y Homo ergaster, recuerden la variante africana de Homo erectus, que algunos todavía defienden que son especies distintas, erectus y ergaster, que en mi caso no. E incluso para alguno de los 5 cráneos de Dmanisi, de Georgia, pues se ha definido Homo georgicus, otra especie más. Es decir, ¿cómo hacemos todo esto? ¿Cómo resolvemos un poquito este embrollo? La última diapositiva de lío y ya luego empezamos a intentar dar un poco de orden. El lío ya supremo es que conviviendo con esos primeros Homo hay otras formas mucho más primitivas que son los parántropos, de los cuales he hablado por encima antes. Esos primos hermanos de los australopitecos, que son unas formas más primitivas, unos aspectos más simiescos todavía, y aquí tenemos un parántropo y aquí tenemos un Homo ergaster que convivieron en el mismo paisaje hace 1,7 millones de años. Qué distintos eran. Aquí tenemos la cresta sagital, la tenían la de los gorilas, la tenían esta línea de aquí, eso es una cresta sagital. Fíjense qué cara, qué pómulos totalmente hinchados. Era una cara que se le suele llamar hiperrobusta. Estaba totalmente especializado en la masticación de vegetales duros, abrasivos, repetitivos, una masticación repetitiva, pues muy similar probablemente a la que tengan los gorilas hoy en día, ¿no? Y Homo erectus, obviamente, todos lo sabemos, y ahora vamos a ver, comía ya carne, era omnívoro. Bueno, vamos a intentar, después de todo este lío, a intentar poner un poquito de orden, por lo menos para que no se vayan aquí pues tachándome de que he venido yo aquí a escuchar más lío del que traía, ¿no? Bueno, los primeros Homo, estamos hablando entonces de hace 2 millones y medio de años, unos seres pequeñitos, como este Homo habilis, también una reproducción del Museo de la Evolución Humana, una cara primitiva, tenemos aquí un Homo habilis y un Homo rudolfensis. Hay quien no los distingue. El problema de rudolfensis es que es una especie que se ha definido con muy pocos fósiles. Cuando se hace eso, pues realmente comparar un Homo rudolfensis que tiene una cara más plana, tal vez más moderna, más grande, con un Homo habilis, a lo mejor lo que estamos comparando son 2 especímenes de la misma especie, uno macho y uno hembra. Llevándolo muy a una forma muy simple de presentarlo, pero puede ser, es el problema, ¿no? de Homo habilis. Pero vamos a quedarnos con que los primeros Homo, probablemente habilinos, a mí me gusta llamarle una forma habilina de Homo, tenían los brazos ya liberados por ser unos seres totalmente bípedos y empiezan a fabricar herramientas de una talla que ahora vamos a ver, que se llamaba modo 1 o modo oldubayense, por la garganta de Olduvai, donde se encontró. Y empiezan a alimentarse de la carne con la cual extraen, con esas herramientas de animales, y el tuétano, con lo cual ese cerebro que tenían los australopitecos de unos 300 centímetros cúbicos, 400 o 500, empieza a crecer a 600, 700 centímetros cúbicos en Homo habilis. Eso es lo que caracteriza a los primeros Homo. Y nos podemos quedar tranquilos llamándoles unas formas habilinas por referirnos a esos seres todavía con una morfología más primitiva, más australopitecina, si queremos llamarla así. Y esas son las herramientas que fabricaron, unas herramientas que simplemente con unos pocos golpes, un canto de río, con unos pocos golpes, se extraen pues, unas lascas que permiten ya empezar a procesar, a hacer cosas con la carne, de los animales que carroñaban o que cazaban. ¿La hicieron los Homo habilis? Bueno, empezamos a ver que algunos de esos parántropos, cresta sagital, tienen en su mismo yacimiento algunas herramientas oldubayenses.
¿Podemos definir a los paleántropos como autores de esas herramientas? No lo podemos definir. Hasta que no encontremos un esqueleto así, con una herramienta oldubayense, no podemos estar seguros. Pero ya empezamos a ver alguna duda de que puede que no sean solo los Homo los que fabricaron herramientas. Eso no nos tiene que hacer explotar el cerebro, no pasa nada. Puede ser que los australopitecos, incluso hace 3,3 millones de años, ya empezaran a, no sé si crear, pero aprovechar algunas ciertas piedras para simplemente con un toque darle un filo y empezar a hacer cosas con esas herramientas. Marcas de corte, las más antiguas, aquí tenemos algunas de las más antiguas en un hueso de cebra y se ve en el microscopio que pues, está producido claramente por una herramienta humana. Industria oldubayense que se prolongó durante muchísimo tiempo, incluso la tenemos en Atapuerca, como luego veremos. Se prolongó mucho tiempo. La tenemos también en el norte de África y en una antigüedad sorprendente ahí tenemos 2 niveles de este yacimiento de 1,9 y de 2,4 millones de años. Son, por tanto, herramientas que ya no solo están en el este o en el sur de África, sino, atención novedad, también en el norte, muy en el norte, en Argelia, estamos encontrando herramientas oldubayenses de la misma antigüedad, 2,4, que esos primeros Homo que hemos visto antes, que estaban apareciendo en el este, sobre todo en el este de África, ¿no? Con lo cual en el norte todavía no tenemos fósiles, sí tenemos herramientas. Por tanto, primera idea clara que tenemos, los abelinos, herramientas, puede que no exclusivamente asociadas a los abelinos. Bien, segunda idea, esos cuerpos van creciendo y sobre todo lo que vemos de una forma más llamativa es el cráneo, lo que va creciendo. Si les comentaba que los abelinos tienen unos 600-700 centímetros cúbicos, viniendo de los australopitecos, unos 400, ya los erectinos empiezan a alcanzar los 1000 centímetros cúbicos, Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en este cráneo, el OH9 de Olduvai, en el este de África, Tanzania, de 1,5 millones de años. Estamos muy cerca de ese 1,6, 1,7, 1,8 que veníamos viendo de los abelinos, más típicos que tenemos en los libros de texto. Y ese umbral del 1.000.000 de años lo empezamos a ver ya no solo en África, sino en Asia, es la gran novedad en Asia. Y nos quedamos con este de Sanjiran, de la isla de Java, y este de Chukutien, de China. Vamos a quedarnos con esos dos y volveremos en breve. Los cuerpos ya también están cambiando. Los cuerpos erectinos son más grandes. Este es el chico de Nariokotome o de Turkana, en Kenia, se encontró en Kenia, es un esqueleto bastante completo y esta es la escultura del Museo de la Evolución Humana de Burgos, que hay que cambiarla. ¿Por qué hay que cambiarla? Pues porque un equipo de investigadores, con protagonismo fuerte de algunos españoles, lo que han encontrado es que ese cuerpo esbelto que normalmente todos tenemos en la cabeza, la asociación erectus, cuerpo esbelto, hay que borrarla también. Hay que borrarla porque los erectus, por lo menos el chico de Nariokotome, tenía unas costillas, un tórax con forma cónica, no con forma cilíndrica, más cónica que cilíndrica. Entonces, en su respiración, lo que estamos viendo es, y en el diafragma, un estudio de este año también se confirma, tendría un cuerpo más esbelto, más achaparrado, menos esbelto y más achaparrado que lo que estábamos pensando. Luego enseguida vamos a dar un salto de un par de millones de años y nos vamos a adentrar en los neandertales, pero voy a anticipar una imagen que seguro que todos tienen de los neandertales, más chiquititos, más achaparrados que los Homo sapiens. ¿A que sí? Más o menos todos tenemos esa imagen de haberle visto en fotos, en esculturas, etcétera. Pues los erectus a lo mejor se acercaban más a ese cuerpo neandertal que a un cuerpo sapiens. Al contrario, en realidad, los neandertales son los sucesores de los erectus. No es una casualidad, obviamente. Los neandertales podían haber adquirido un cuerpo esbelto o un cuerpo achaparrado, dependiendo de su ancestro. Si su ancestro es erectus, es normal que haya una cierta relación y que estemos encontrando una continuidad evolutiva de su cuerpo achaparrado. Modo 2, industria hachelense. Y aquí tenemos las magníficas bifaces o hachas de mano, también a veces llamadas popularmente, que perduraron muchísimos
milenios, desde los más antiguos hace casi 2 millones de años, 1,7, tenemos aquí Argelia, también, Argelia, recuerden que teníamos oldubayense, también tenemos achelense en estos yacimientos argelinos, tenemos en India 1,1, en China 0,8 y en Francia de 250.000 años. Es decir, es una herramienta, es un BIFAD que realmente perduró. Y además, en algunos yacimientos, como el conjunto de yacimientos de Meka Kuntur en Etiopía, lo que tenemos es en sedimentos en estratos muy próximos, oldubayense y achelense, con lo cual no hay una transición de decir de un día para otro empezaron a inventar el achelense y abandonaron el oldubayense. Para nada, eso no ocurrió para nada. Hubo una transición y en distintas zonas geográficas incluso hubo un solape. Mientras seguían desarrollando oldubayense en unas, ya desarrollaban achelense en otras. Incluso, ¿por qué no?, podían volver a utilizar el oldubayense. Esa transición duró milenios. ¿Y qué hacían con las herramientas? Pues aquí tenemos un señor elefante que lo que hacían era, obviamente, aprovechar al máximo todo lo que podían de los paquetes cárnicos de esos grandes animales, pero no solo grandes, también medianos y también pequeños. Lo que pasa es que no son tan llamativos, no lo solemos ver en los dioramas de los museos, pues un conejo despiezado, porque nos llama la atención. Un elefante sí, y eso es lo que vemos en los museos. Obviamente, los nutrientes tienen de las proteínas animales muchísima mayor calidad que los vegetales, permiten una digestión más sencilla, permiten un acortamiento notabilísimo del sistema digestivo, de su longitud, y permite también retroalimentar la energía que consume el cerebro, que es una barbaridad, es un 20% de la energía basal se la lleva el cerebro. Ese cerebro está requiriendo una alimentación de más calidad y menos energía en el sistema gastado, en el sistema digestivo. ¿Cuál es el problema? El problema es que la caza no es predecible, es arriesgada y está sujeta a parásitos. Esto se va a resolver con la invención de una nueva tecnología que ya muchos irán teniendo en mente, pero todavía pasó muchísimo tiempo desde los primeros elefantes que se cazaban hace unos 2 millones de años hasta esa nueva tecnología llamada fuego. Estamos hablando de 1,5 millones de años hasta el uso extensivo del fuego hace medio millón, números redondos. Mientras tanto, ¿qué hacían? Cazaban, carroñeaban, probablemente ambas. Hay firmes defensores de que eran exclusivamente cazadores o mayoritariamente cazadores. Hay firmes defensores de que eran mayoritariamente carroñeros. Claro, pues esas discusiones entre los defensores de uno y otro pues son muy pasionales, ¿no? Yo creo que hacían lo que podían. Cuando cazaban, sin duda cazaban. Cuando carroñeaban, ¿por qué iban a desperdiciar lo que dejaban los grandes depredadores? Lo aprovecharían. Aquí hay un error en este diorama, ya lo he explicado. El fuego no existe hace 2 millones de años cuando se intenta representar a los Homo erectus de esa antigüedad. No existía el fuego y además, probablemente cuando empezó a existir, no se utilizaba o no se encendía de una manera tan próxima a la pieza cazada, sino bastante alejado. Cogían los paquetes cárnicos y salían corriendo hacia la zona de procesamiento mucho más segura antes de que llegaran otros depredadores. Pero es que el fuego, aunque se empezó a utilizar probablemente hace 1 millón de años, se empiezan a ver algunas evidencias muy escasas, y de una manera extensiva hace unos 500.000, 400.000 años, se empieza a controlar el fuego. Pues tenemos, también con protagonismo español, algunos estudios que empiezan a observar que podían haber utilizado las aguas termales que existían en la zona del Dubái y que se han encontrado a través del estudio de las bacterias que vivían en esas fosilizadas, que vivían en esas aguas termales. Si las bacterias están expresando que había aguas termales, imaginemos un paisaje como el de la fotografía, ¿por qué no, a lo largo de milenios, por qué no imaginar a un grupo de homininos descubriendo que los animales que habían quedado calcinados en esas aguas termales, primero, estaban más ricos? ¿Por qué no? No eran tontos. Tenían también la capacidad de apreciar el sabor. Y segundo, menos parásitos, o 0 parásitos, mejor dicho, y luego además podían aguantar más tiempo. Ya podías
tener un cierto carácter de predictibilidad en lo que hacías, ¿no? Primero encontraron los animales calcinados, luego vieron, ¿por qué no vamos a probar nosotros los animales, el conejito que hemos cazado, lo metemos en las aguas termales y empezamos a descubrir el poder del fuego o el poder del calor hace 2 millones de años. Y se organizaban espacialmente. Aquí es un yacimiento también con mucho... y esto no es patriotismo, esto es que hay muchísimos equipos españoles, investigadores españoles en equipos de universidades de distintos países que están estudiando en África. Muchísimos, muchísimos. Entonces, cuando digo que este estudio también tiene protagonismo español, además tiene liderazgo español. Un sitio en Old Dubai, que le han llamado David Site, y que tiene 3 áreas en los cuales hacían prácticamente lo mismo, sin diferenciación funcional, que es como se suele decir eso, es decir, se repartían en un área bastante amplia y distintos grupitos de homininos, subgrupos de homininos, hacían lo mismo. ¿Qué era eso? Procesar, fabricar herramientas y procesar los paquetes cárnicos que se habían traído de otro lado. Recuerden, normalmente te lo traes de otro lado. Además de cazadores, fueron cazados. Aquí tenemos a un pobre parántropo que se descubrió el cráneo agujereado. Este es una reproducción del cráneo, tiene 2 agujeros con la forma exacta de la mandíbula de un leopardo que también apareció en el mismo sedimento y que se lo zampó. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tenemos también que tener en cuenta que no éramos los reyes del mambo en la naturaleza por entonces, sino que sufríamos bastante, era un medio bastante hostil. Pero empezamos a desarrollar ciertos comportamientos que nos permitieron adaptarnos, aprovechar los recursos, adaptarnos a ese medio hostil y hacer cosas que nos iba permitiendo controlar modestamente ese medio. Por ejemplo, empezamos a transportar, como decía antes, los restos de animales de un sitio para otro. Empezamos a aprovisionarnos de la materia prima que veíamos valiosa y llevárnosla a otro sitio, incluso a 12 kilómetros de distancia, para allí fabricar herramientas y tener nuestro juego de herramientas donde nos sentíamos más seguros por algún motivo. Seleccionábamos los materiales no ya tanto en función de la cercanía, sino en función de la calidad de la obtención, luego de los artefactos que utilizaban, de también la durabilidad. No es lo mismo una herramienta que en cuanto la empiezas a utilizar la tienes que desechar y tallar otra, que una que puedes a lo mejor hacer unos pequeños retoques y seguir empleándola. Por tanto, la combinación morfológica de la pinza de precisión que hemos dicho al principio, eso nos dio lugar a poder fabricar herramientas. Los cambios en la dieta, junto con la dificultad de acceso a recursos y todo en conjunto con la sociabilidad que nos permite la cooperación y, por ejemplo, la organización espacial, retroalimenta una capacidad cerebral cada vez mayor. Con esa capacidad cerebral empezamos a hacer tecnología cada vez mejor. Y al contrario, con esa tecnología, mejores alimentos, mejor organización para poder alimentarnos de una forma más tranquila, alimentarnos más también, y para poder empezar a liderar la caza y no tanto el carroñeo. Bueno, pues todo eso es un ciclo que lo que está produciendo es unos cerebros cada vez mayores y una inteligencia cada vez mayor. Estamos ya por encima del umbral de los 1000 centímetros cúbicos. Para que se hagan una idea, nuestros Homo sapiens actuales, nosotros tenemos entre 1300 y 1400 como promedio centímetros cúbicos. Y otro comportamiento que ha presentado amablemente Paco es el que expliqué hace 3 años. Empezamos a cuidarnos unos de otros. Esos mismos Homo ergaster, el de Dmanisi, otro de Kenia, también algunos esqueletos empezamos a ver restos de heridas muy importantes, o lesiones o problemas de salud muy importantes, tras los cuales sobrevivieron. Muy importantes de que les producían una inmovilidad total, infecciones, necesitaban alimentarse, necesitaban ser tratados de fiebres. En definitiva, hay muchísimos sistemas
que sufrieron, que pudieron sufrir impactos y sufrirían. Esto se empieza a ver también hace entre 1,5 millones y 2 millones de años, junto con todo el resto de comportamientos. Lo que dije hace 3 años, ahí concluí, fue: hay que verla con pasión, una forma de llamar a los cuidados, ni más ni menos que como uno más de los comportamientos que aquellos homininos empezaron a desarrollar. Es un paquete, el paquete que le llamo de lo humano. Empezamos todo a verlo hace 2 millones de años. He hablado mucho de África. Vamos a empezar a ver que aquellos homininos que empezaron exclusivamente a evolucionar, a desenvolverse en África, salen de África hace, en el entorno también, de 2 millones de años, un umbral mágico que tenemos ahí de inicio de comportamientos humanos, entre la compasión, de inicio de herramientas, de explosión, entre comillas, modesta, de la presencia de fósiles humanos. Bueno, dentro de los cambios climáticos que hay, el Sáhara y la península arábiga tuvieron muchos momentos verdes, muchos momentos que eran auténticos vergeles, con lo cual en esos momentos los homininos que por entonces había, abelinos, erectinos, empiezan a migrar. ¿Qué significa migrar? ¿Qué significan esas flechas? ¿Significa decir, vámonos de excursión y a ver a dónde nos lleva esto? No, significa movimientos poblacionales paulatinos, progresivos, que ocurren durante centenares de años y milenios. Eso es la expansión, eso es lo que significan las flechas. No un grupo humano, ni siquiera una generación que empieza a moverse para desplazarse para ver qué se encuentran. Sí que pudo intervenir la curiosidad humana. Yo estoy seguro de que la curiosidad humana, con un cerebro de más de 1.000 centímetros cúbicos, ya existía y de una manera muy importante, con lo cual empezaban ellos a explorar, a intentar extender dentro de su ecosistema, que era el mismo en el Sáhara Verde que el que tenían en el este de África, era lo mismo, era una continuidad del mismo ecosistema y que les llevó, aislándonos de las divisiones políticas que todos tenemos en mente. Es una extensión natural, una extensión. Ellos no veían no veían este mapa. Ellos estaban continuando el terreno en ecosistemas similares y de repente pues, estaban en Eurasia. Obviamente ellos no sabían que estaban en Eurasia, en otro continente. Habían llegado a Eurasia, habían llegado a Dmanisi. En la actual Georgia aparecieron estos 5 cráneos, muchos restos postcraneales, y también en Orosmani, que está muy cerquita de Dmanisi, también ha aparecido un diente, ¿no? Esto tiene 1,8 millones de años. Son los fósiles más antiguos encontrados fuera, fósiles humanos más antiguos encontrados fuera del continente africano. ¿Son los que primero migraron? No. No, porque si tenemos aquí Dmanisi y Orosmani, en la actual Georgia, insisto, hace 1,8 millones de años, tenemos herramientas mucho más antiguas, por ejemplo, en Sanchen, de 2,1 millones de años. Por tanto, tenemos en Sangiran, aquel cráneo del que les hablé, en la isla de Java, en el sudeste asiático, hace 1,5 millones de años. Esto estaba unido. Esto hay que verlo unido. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? A ver, lo que estamos viendo aquí es que grupos, no ya de erectinos, sino a lo mejor de abelinos, pudieron llegar hasta el sudeste asiático en esos movimientos poblacionales durante, insisto, milenios, de una manera mucho más antigua a lo que nosotros podríamos imaginar. Y en Asia tuvieron, por supuesto, su propia evolución. Los Homo erectus asiáticos tienen, pues típicamente, un toro supraorbital, un arco por encima de las órbitas, muy denso, tienen un grosor óseo muy relevante, es decir, si estamos comparando un Dmanisi de 1,8 millones de años, el de Georgia, insisto, con este de Sangiran, de la isla de Java, que tiene entre 1,3 y un millón de años, son cráneos muy distintos que nos están hablando, primero, de que hay una distancia de medio millón de años que no es moco de pavo y además que tuvieron, por supuesto, en Asia, en ese continente gigantesco, su propia evolución. Evolución que nos lleva, pues como venía diciendo, paulatinamente sobrepasando los 1.000 centímetros cúbicos hasta llegar los erectus asiáticos a unos 1.200. Pero hay excepciones muy curiosas. El tamaño del cerebro no lo es todo. Tenemos en la isla de Flores, que siempre además ha estado aislada por una lengua oceánica no inferior a unos 20 kilómetros, tenemos unos seres muy pequeños,
que pudieron vivir pues hace unos 80.000 años, 100.000 años, 400.000 años, empiezan a haber algunos restos también en la isla de Flores, y tenían un cerebro de unos 400 o 500 centímetros cúbicos. ¿Cómo podemos tener unos seres tan diminutos, les llaman el Hobbit, les apodan el Hobbit, tan diminutos y con un cerebro tan pequeño, siendo tan recientes? Hace 100.000, 400.000 años se empiezan a ver fósiles, cuando mucho antes teníamos ya Homo erectus en Asia de 1.200 centímetros cúbicos. Bueno, pues tenemos aquí un esqueleto completo del Hobbit, de Lian Boa, y también tenemos esto en el continente africano, estas formas enanas, Homo naledi, que tiene una antigüedad tan solo de 300.000 años, de cuando Homo sapiens comenzó. Y cuando les decía al principio de unos 300.000 euros, pues esa es la datación de Homo naledi, unos seres pequeñitos que aparecen en un sistema de cuevas que se llama Rising Star en Sudáfrica. Y este es Homo naledi, que tiene una combinación de rasgos primitivos y de rasgos modernos. Modernos, por ejemplo, el cráneo, salvo los centímetros cúbicos, que son unos 500, 600, las manos son modernas, las piernas, los pies, sin embargo los hombros todavía tienen características de alguna vida arbórea o que tenía Homo naledi o un antepasado próximo. La pelvis y los dedos también tienen rasgos primitivos. Es decir, Homo naledi es otra especie muy llamativa, intrigante, que no sabemos muy bien pues cómo se ha podido encontrar ahí, cuando, insisto, ya no es un tema de aislamiento en la isla de Flores como ocurrió con Homo floresiensis, que pudo ser un grupo de habilinos los que llegaron allí, sino al mismo tiempo que se estaba evolucionando ya Homo sapiens, también estaba Homo naledi. Y llegamos a Europa Occidental. Los primeros europeos nos los encontramos en la península ibérica, nos los encontramos en el sur de España, en Orce, nos los encontramos en el norte de España, en Atapuerca, hace 1.400.000 años. ¿Cómo llegaron allí? Pues pudieron llegar a través de estos, de Manisi lo tenemos aquí marcado, de esos homininos erectinos asiáticos que fueron recorriendo Europa hasta llegar al extremo occidental, más occidental de Europa, que es la península ibérica. Y ahí es donde aparecen esos... o atravesando el estrecho de Gibraltar. Ahí también hay un debate bastante importante. Es muy difícil la navegación por el estrecho de Gibraltar, incluso en los momentos en los cuales las aguas estaban más bajas. A pesar de que las aguas estaban más bajas, las corrientes en el estrecho de Gibraltar siempre han sido dificilísimas de navegar por la orografía submarina y por la comunicación de los dos mares. Como decía, en Orce tenemos un diente en el yacimiento de Barranco León que tiene 1,4 millones de años, pero es que además no solo tenemos que fijarnos en los restos humanos, también hay un resto humano que tuvo cierta polémica en los años 80 en Ventapicena, también en Orce, un fragmento de parietal de una edad similar, de 1,5 millones de años. Pero tenemos un montón de herramientas que se van excavando y que además la tremenda extensión que tienen los yacimientos en Orce dan a entender que a buen seguro seguirán apareciendo cientos, si no miles de tecnología, de artefactos oldubayenses de esta antigüedad. Y además, en Cueva Victoria, en Cartagena, pues tenemos una falange humana rondando el 1.000.000 de años, también en el sur de España. Y en el norte, en Atapuerca, pues tenemos distintos yacimientos que cubren desde hace 1,4 millones de años hasta prácticamente la Edad Media. Es decir, tenemos ahí 5 especies humanas representadas. Vamos a quedarnos con unos ejemplos en la Sima del Elefante, que es uno de los yacimientos de la galería que atravesó la vía del tren, que así es como se descubrieron los yacimientos, cuando se construyó el tren a finales de un tren minero, principios del siglo XX. Pues lo que tenemos aquí es un Homo SP, que significa no tengo ni idea, entonces le pongo Homo SP, que significa sin determinar la especie todavía. Una mandíbula y en el año 22 un fragmento de cara. Reconocen ahí el hueso cigomático, el pómulo y el fragmento de maxilar. Y unas poquitas, muy modestas, herramientas muy antiguas. Tenemos Homo antecesor, ya esto es de 1.000.000 de años, en Grandolina, otro de los yacimientos de la Trinchera,
representado por casi 200 fósiles que más o menos son entre 8 y 11 individuos. Tenemos ahí una cara, tenemos mandíbula, son individuos juveniles, en la inmensa mayoría, y se acaba de llegar el año pasado al nivel TD6, donde apareció en un sondeo en los años 90 como antecesor, y se van a volver a encontrar, a buen seguro, estén alerta este mes de julio, porque empezarán a volver a aparecer a paladas nuevos restos de Homo antecesor. Homo antecesor tiene una peculiaridad, y es que tiene la cara moderna más antigua. ¿Qué significa una cara moderna? La cara sapiens, nosotros si nos tocamos por debajo del pómulo vemos una depresión. Nos podemos meter el dedo hasta muy profundo. Esa depresión, que la tenemos aquí, la fosa canina, que recorre todo el maxilar, esa depresión no la tiene, por ejemplo, el linaje neandertal. El linaje neandertal tiene justo lo contrario. Tiene la cara hinchada, tiene la cara medio facialmente proyectada, así es como se suele decir. Homo antecesor tiene la cara como sapiens, este es Homo antecesor. Aquí vemos una hermosa fosa canina muy similar a esta de sapiens. Es la cara moderna más antigua, con lo cual nos da a entender que a lo mejor la cara realmente es un rasgo que empezó a evolucionar hace 1 millón de años. En Europa, seguimos en Europa, en este 1 millón de años han ocurrido las variaciones climáticas más acusadas de la historia de la humanidad. Unas variaciones que han ocurrido aproximadamente cada entre 70.000 y 140.000 años y que alternaban periodos muy fríos, periodos glaciales, con interglaciales o templados. En las fases frías, pues tenemos aquí los animales característicos de las estepas, con temperaturas de promedio de menos de 8 grados en momentos más punta. Tenemos aquí caballos, renos, mamuts, bisontes. Y en las fases cálidas pues vuelven los animales correspondientes a ecosistemas más templados. Vuelven el ciervo, el jabalí, el corzo, de forma que, por ejemplo, sin ir más lejos, en Atapuerca, en algunos estratos, tenemos decenas de bisontes cazados por los humanos y en otros pues tenemos caballos, ciervos cazados, alternándose, como digo, estos periodos. Bueno, pues a lo largo de este 1 millón de años, lo que nos encontramos en Europa son como 3 grandes paquetes de fósiles, por entendernos en esta sala hoy. Un paquete que se iba apareciendo cada vez más de abajo hacia arriba al linaje neandertal, que es, digamos, estos serían pre-neandertales y estos los neandertales más clásicos. Otro que se diferenciaba bastante del linaje neandertal hasta el punto de que podemos incluso llegar a considerar que podrían ser Homo erectus en Europa. Todavía no tenemos a ciencia cierta un fósil caracterizado como erectus en Europa occidental, pero alguno de estos podría llegar a serlo. Y luego formas intermedias que tienen rasgos neandertales y rasgos no neandertales. Pues este lío, al igual que teníamos un lío en África hace 2 millones de años, pues teníamos un lío en Europa, pero que se aclaró hace unos 300.000 años con el linaje neandertal. Este linaje neandertal que nos ha dado pues, esos cráneos tan típicamente diferentes a los sapiens. Tenemos el neandertal a la izquierda, el sapiens a la derecha. Sapiens, nosotros tenemos un cráneo esférico, muy globular. Los neandertales pues tenían un melón, tenían un cráneo alargado, bajito, el toro supraorbital, parecido al de erectus. Fíjense aquí la cara que proyectada, nosotros tenemos una cara retraída, la mandíbula que nosotros tenemos es la única excepción, el único saliente de nuestra cara es la mandíbula, todo lo demás está retraído. Los neandertales, justo lo contrario, una cara que parece que les han atado de la cara y les han tirado del cráneo y luego no tenían ellos mentón. Bueno, luego el moño occipital y otra serie de rasgos, los dientes también distintos. Y en cuanto al cuerpo, como les decía, ¿recuerdan los erectus achaparrados? Pues tenemos aquí al neandertal achaparrado, más bajito y con el tórax más en forma de cono que de cilindro, como tenemos los sapiens, los huesos mucho más robustos. Tenían capacidad simbólica, a pesar de que eran tan distintos morfológicamente, realmente con músculos y carne y bien arreglados, se suele decir que un neandertal en el metro de Nueva York pasaría desapercibido. Pues probablemente no solo por eso, sino porque tenían una capacidad simbólica también cada vez más acusada, según estamos viendo en las evidencias, alguna de este año. Hemos visto, hay evidencia,
que utilizaban collares, utilizaban garras de águila para elaborar collares, se pintaban con ocre, tenían restos de ocre asociados a los enterramientos, probablemente utilizaban las aves, además de para zampárselas, para algún tipo de adorno, utilizaban los pigmentos, se ha encontrado dónde los mezclaban, en conchas, hacían grabados rupestres, este año, grabados inequívocamente neandertales de 57.000 años en Francia, y las pinturas, que en los últimos años tenemos que sentirnos orgullosos de que tenemos 3 cuevas en España con pinturas o signos, pinturas son, ¿les llamamos arte? Cada uno que lo interprete como quiera, pinturas son de edad neandertal, solo los neandertales estaban en esas épocas pintando en La Pasiega, Cantabria, en Maltravieso, Cáceres y en Ardales, Málaga. Como mínimo en Ardales. Se han discutido las dataciones de unos 66.000 años. La de Ardales hay una datación de 45.000, 48.000, que no está discutida. Eso es neandertal. Pero es que en Bruniquel, en Francia, hicieron a 330 metros de la entrada de la cueva unas estructuras hechas con 2 toneladas de estalagmitas, 2 estructuras circulares y luego una serie de estalagmitas con restos de fuego que eran, obviamente, a esa profundidad de la entrada de la cueva necesitaban poder ver. Bueno, esto es una capacidad de crear estructuras espectacular en los neandertales. Y vamos finalizando el origen de Homo sapiens. ¿Qué es Homo sapiens? Pues Homo sapiens lo encontramos con unos cráneos, como hemos visto antes, muy globulares, como por ejemplo este que tenemos aquí, una forma muy esférica. Sin embargo, este Homo 1, que tiene unos 200.000 años, es uno de los sapiens más antiguos, pues todavía tiene aquí un reborde óseo, un toro supraorbital, pues un poquito llamativo. Homo 2, no se sabe muy bien si es Homo sapiens o una forma más basal de Homo sapiens. ¿Significa otra especie? Más basal. Otro grupo humano, probablemente en el linaje sapiens, pero pues que tiene algunas características, como por ejemplo es más alargado, y otra que es, le aleja un poquito más de sapiens, es que nosotros los sapiens tenemos el ancho mayor del cráneo aquí arriba, en la mitad superior del cráneo, por entendernos. Un rasgo primitivo es cuando tienen el ancho mayor en la mitad inferior, como por ejemplo tiene el Homo 2. Este se llama Erto, tiene 165.000 años, de los más antiguos, y tiene pues algunos rasgos todavía también primitivos, es decir, incluso los sapiens más antiguos todavía tienen algunos rasgos primitivos, como no podía ser de otra forma. ¿Hay una evolución lineal? Pues por supuesto que no. Igual que dije que no existe la evolución lineal Australopithecus Homo en África, tampoco en el linaje sapiens. Tenemos aquí un cráneo bodo de 600.000 años. Posiblemente en el linaje sapiens, a quien le llama Homo rhodesiensis a este y a este, la especie Homo rhodesiensis, vamos a quedarnos con la edad. 600.000, cara muy gruesa, cara muy hinchada y muy ancha. Es un cráneo, una cara de las más anchas del registro fósil. Kahwe, 300.000 años, y este lo que tiene es uno de los arcos supraorbitales más grandes del registro fósil. Sin embargo, pues es una cara modernita, empieza a ser cortita, retraída. Y Erto, que he hablado antes, fíjense aquí el arco que tiene, sin embargo, de una forma del cráneo absolutamente moderna y una cara también muy moderna. Y por cierto, no he hablado aquí, nosotros tenemos una región nasal estrechita en comparación con, por ejemplo, con el linaje neandertal, que era más ancha. Bodo vemos aquí la región nasal muy ancha que tenía, y Kahwe, sin embargo, y Erto, más estrecha. Aquí no me voy a detener para no marearles, pero simplemente ilustrar que en el ámbito de 200.000, 300.000 años tenemos una serie de cráneos en África que nos están hablando de un linaje sapiens. De la especie Homo sapiens no tiene por qué, pero sí de unos grupos que pueden venir de otra especie, de Homo rhodesiensis, de Homo ergaster, todavía no se sabe muy bien, pero que fueron evolucionando y fueron adquiriendo parcialmente esos rasgos sapiens, esa cara, ese cráneo globular, la reducción del moño occipital, de esa depresión occipital, que es un rasgo primitivo, es decir,
Unos van evolucionando en un sentido, unos rasgos, y otros. Y eso al final va creando una mezcla genética cuyo resultado somos nosotros, los que estamos aquí. La mezcla genética de todos esos grupos tan dispersos, tan diversos, que se fueron formando hace 200.000, 300.000 años. Somos híbridos de todos aquellos grupos. Eso en África. En Asia tuvo su propia evolución. Aquí vemos unos cráneos, igual que los que he puesto antes, de África de 200, 300.000 años, pues en Asia tenemos también una serie de cráneos de 200, 300.000 años que tienen, por ejemplo, una cara cortita como este de Harbin que tenemos aquí. Fijaos qué cráneo, qué toro supraorbital más acusado, y además doble arco, sin embargo, qué cara más corta, una cara modernísima. Si cogemos ese trocito de cara y se la ponemos uno de nosotros, prácticamente sería indistinguible. Y Dalí se parece mucho, este de aquí a la derecha se parece mucho, pero es más pequeño. Hasta el punto en Asia tuvo su propia evolución, diferenciada de África, que es lo que se ha encontrado en un estudio atendiendo a 634 rasgos morfológicos, es que pudieron tener un clado propio. ¿Qué significa un clado? ¿Qué significa un grupo monofilético? Significa que tuvieron un ancestro común, todos los cráneos que están aquí, entre los cuales está ese de Harbin que les acabo de hablar, o el de Dalí, que era un poco más pequeño que el de Harbin, entre otros asiáticos, e incluso algunos europeos y africanos también se aproximarían a ese clado. Y los denisovanos, habrán oído hablar de los denisovanos como primos de los neandertales. Los denisovanos es un grupo humano, todavía no se le ha definido una especie, entre otras cosas porque se conservan muy poquitos fósiles. Prácticamente aquí están todos. Unos pocos dientes, esto es una falange de un dedo y una mandíbula, pero lo que sí, y un fragmento de parietal. Lo que sí que se conserva de los denisovanos es su ADN. Con lo cual se ha podido encontrar que es un ADN muy próximo, pero no igual al de los neandertales. Es decir, hay una divergencia en un momento dado en el linaje neandersovano entre denisovanos y neandertales. Y eso ocurrió después de la divergencia entre el linaje neandertal o neandersovano y el sapiens. Por eso se dice que son hermanos. Aquí hay una mandíbula en la cual se han recuperado proteínas de los dientes que llevan a sospechar que pudo ser esa mandíbula denisovana. Pues fíjense, igual que los neandertales, sabemos todos, por la prensa, lo habremos leído en muchísimos sitios, que todos los que estamos aquí en esta sala, les garantizo que tenemos entre un 1 y un 2% de neandertal. Yo tengo el 1,2, que me lo he analizado. Los denisovanos, en algunos sitios del sudeste asiático, han dejado un rastro genético de hasta el 5%, del 5%, aquí, en la etnia Aita. Pero también en Australia estamos viendo estos puntos rojos, significa muy próximos a ese 5%, y también un rastro un poquito inferior en algunas islas del sudeste asiático. Es decir, los denisovanos tuvieron un rastro genético muy importante que se fue prolongando hasta el sudeste asiático. Homo sapiens, que surgió en África, recuerden aquellos cráneos de 200-300.000, se fueron expandiendo, intentaron varias veces salir de África. Aquí tenemos algunos de los que intentaron y se quedaron en el corredor levantino, en el actual Oriente Próximo, Skul y Kafset, en el actual Israel. Este es marroquí, de 300.000 años, pero estos son de solo 90.000 años, y ahí se quedaron. No empezamos a ver Homo sapiens en Europa de una manera extensiva hasta hace unos 40.000 años, con lo cual ahí hubo, se dice, que probablemente varios intentos de Homo sapiens de salir, pero una barrera demográfica que suponían los neandertales y que de alguna manera impedía la entrada de sapiens en Europa. Y hace 40.000 años, 42.000, empezamos a ver distintos fósiles, como estos que están aquí, que son todos europeos y que prácticamente todos tienen un rasgo común. El rasgo común es que tienen un ancestro neandertal muy próximo, según se han visto en su ADN. Es decir, si nosotros tenemos un 1 o un 2%, o entre el 1 y el 2, mejor dicho, aquí alguno tiene un antepasado neandertal 4 generaciones antes, 40 generaciones antes, que se ha calculado con la cantidad de el tamaño de segmentos de neandertal que se ha encontrado en su ADN, lo cual significa que si hay tantos fósiles antiguos entre los primeros que se incorporaron a Europa y entre ellos hay muchísima carga de genética neandertal, eso viene a
sospechar, podemos inferir que la mezcla de Neandertal y Sapiens fue bastante más frecuente que unos pocos casos aislados como hace 5 o 10 años podíamos imaginar. Pero es que además tenemos algunos cráneos más antiguos que esos 40.000, 42.000 de los primeros Sapiens en Europa. Este apidima, el apidima 1 en concreto, el apidima 2 es un neandertal de 170.000 años, el apidima 1 en Grecia, esto es en Grecia, tiene 210.000 años y por la forma, la morfología del cráneo sapiens, pues se ha propuesto, del cráneo, se ha propuesto que pudo ser un Homo sapiens. Ese está dudoso. Este sí que lo tenemos que ver como sapiens en Francia, en Mandrin, hace 54.000 años, un diente sapiens que además está intercalado entre dos niveles neandertales, entre dos ocupaciones neandertales. Ahí, tanto la tecnología que aparece en ese nivel como este diente es sapiens, con lo cual tenemos ya certeza de que hubo sapiens en Europa hace más de 50.000 años. Y esta es la última. ¿Con qué temillas pendientes nos quedamos cuando salgamos de esta conferencia? Bueno, si vemos el árbol filogenético, y tápense si quieren los ojos porque es un lío, del último 1.000.000 de años, aquí por lo menos tenemos 5 dudas. Primero, ¿cuántos grupos humanos hubo en Eurasia? ¿Eran especies todos los grupos humanos? Hoy hemos visto los denisovanos, hemos visto los neandertales, hemos visto, acuérdense, ese último 1.000.000 de años en Europa con 3 especies de paquetes de grupos humanos, los que se parecían a neandertales, los que se parecían a erectus y unos intermedios que tenían rasgos. Eso en Europa. En Asia incluso tenemos el grupo monofilético representado por ese cráneo tan raro de Harbin y el de Dali, que era un poco más pequeño. Bueno, ¿cuántas especies hubo? Pues falta todavía estudios para determinarlos. Homo erectus es una especie realmente tan longeva como que apareció hace 2 millones de años, que estaríamos mucho más abajo de esta escala y prácticamente perduraron hasta hace 100.000 años en el sudeste asiático. 2 millones de años esa especie y no somos capaces de encontrar algo que nos permita ver que realmente son varias especies las que están representando todos esos fósiles. ¿Qué son los denisovanos? Pudieron ser, además de primos de los neandertales, pudieron ser neandertales que llegaron hasta el sudeste asiático o hasta como mínimo el este asiático y tuvieron allí su propia evolución y de ahí que se separaron genéticamente de los neandertales. ¿Cuál es el último ancestro común de sapiens y de neandertales? Los neandertales que tenemos aquí, los sapiens que tenemos aquí, y aquí tenemos un interrogante. ¿Eso qué es? Sabemos ya que hubo antecesor por el proteoma, cuando se publicó la especie Homo antecesor de Grandolina, de Atapuerca, se propuso como el ancestro común del linaje neandertal y del sapiens. Luego, con el proteoma de los dientes, se ha visto que no lo es. Sí que está muy próximo, pero no lo es. Esto, aquí hay un interrogante que nos falta por resolver. Y el origen de esas especies tan raras, enanas, Homo florescensis, Homo naledi y Homo luzonensis, que también es otra que está en la isla de Luzón y que es una especie que se ha definido a partir de algunos fragmentos que dan a entender también que era una especie enana que se quedó allí. Pues, algunos sabelinos que llegaron, como florescensis, y por un aislamiento extremo tuvieron su propia evolución en esa isla. Pues es la quinta pregunta que yo les propongo seguir, porque en los próximos años seguro que algunas de estas, en parte, ojalá en todo, se irán resolviendo. Y muchas gracias por atender. Bueno, da tiempo si alguien quiere hacer un par de preguntas. ¿Alguien tiene alguna por ahí? Al fondo. ¿Y qué pasa con los neandertales? Neandertal. Perdón, ¿cuál es la pregunta que no he entendido? Es que no he oído hablar de ellos, ¿no? Los neandertales. Perdón, de los cromañones. Vale. Gracias. Los cromañones es la manera informal por la cual se designa a los sapiens europeos de hace unos 30.000 años, por entendernos, ¿vale? Es decir, serían los sucesores de los primeros sapiens que llegaron a Europa hace unos 40.000,
los sucesores, cuando ya estamos viendo que fuimos la única especie que quedó en Europa, una vez desaparecidos los neandertales. Eso es lo que se llaman los cromañones, que no hay que entenderlos como a nuestros antepasados directos. Aquellos desaparecieron. Y otra nueva oleada de África, de otras nuevas oleadas de África, es de donde venimos nosotros los actuales europeos. ¿Y los neandertales pudieron ser absorbidos por los sapiens al cruzarse con ellos? Esa es una muy buena pregunta. Esa se llama la hipótesis de la asimilación, y lo que se está viendo es que a lo mejor precisamente lo que nos están expresando tanta repetitividad de cruzamientos entre neandertales y sapiens es que los neandertales no es que se extinguieran, es que los asimilamos en sapiens. Sí he dicho bien, los neandertales los asimilamos en nuestra especie. Por eso también mantenemos ese rastro neandertal, fruto de una mayor repetitividad de la que sospechábamos cuando empezamos a descubrir el ADN neandertal, cuando empezaron a secuenciarlo. Gracias. ¿Alguna otra por aquí? Una hojita, tuviera enfrentamientos y tuviera también que no aguantaran por ejemplo la convivencia de que los sapiens ni siquiera tenían la fe de vivir, que enfrentaban. ¿No está reñido así? Yo creo que yo dividiría la pregunta en dos. De los neandertales hemos heredado algunas capacidades de que nuestro sistema inmunológico nos dieron, mejor dicho, algunas capacidades que antes no teníamos anteriormente a los cruces neandertales, es decir, determinadas expresiones genéticas que nos defienden de algunas enfermedades. Eso nos viene de la parte neandertal de nuestro gen. Ahora, esos encuentros entre sapiens y neandertales, pues efectivamente no tenemos evidencia de que fueran violentos, tampoco de lo contrario, de que fueran amistosos. Esa asimilación tampoco podemos imaginarnos si fue una amorosa esa asimilación, esos cruzamientos, o fueron los últimos. Bueno, no tiene por qué ser últimos, pero desde luego era una especie de los neandertales que menguaba cada vez más. Entonces eran grupos cada vez más aislados que posiblemente, según esa hipótesis que has mencionado muy... La endogamia, ¿no? La endogamia sería otra de las causas. La endogamia, claro, estaban mermados porque en esa expansión, eso da para otra hora de discusión, pero efectivamente, en esas variaciones climáticas tan fuertes, los neandertales nunca llegaron a hacerse fuertes, nunca llegaron a expandirse. Sí, bastante, no es moco de pavo. Desde la península ibérica hasta las puertas de Asia es una expansión bastante importante, pero no llegó a ser un número mayor de, qué sé yo, 10.000, 50.000, hay quien dice. Eso en toda Eurasia es muy poco, con lo cual fueron cada vez menos, y es posible que los encuentros con sapiens pues fueran ya en los últimos grupos, probablemente que, ya digo, amistosa o no amistosamente, no tenemos evidencia de batallas, como en su día se propuso, no hay evidencia de eso, pero sí que... La endogamia también es pudo debilitar. Sin duda, sí, sin duda. Sí. Cuanto menos son, más... Y esos, por ejemplo, los fósiles del Sidrón, que tienen unos 50.000 años, 54.000 años, de Asturias, muestran los problemas fruto de la endogamia. Muchas gracias. Bueno, pues Roberto, muchísimas gracias. Te emplazamos para que vuelvas, porque sabemos que esa primera presentación que hiciste sobre la compasión en la prehistoria, de tu libro extraordinario, que yo por favor os recomiendo a todos, sé que esa investigación ha seguido evolucionando mucho desde que sacaste el libro, así que nos gustaría que próximamente puedas regresar para hablarnos de todas esas investigaciones. Y muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado, lo que hemos aprendido. Vamos a despedir con un poco. Muchas gracias.